No perteneces a esta familia. La voz de Margaret era fría como el hielo, sus palabras cortando el tenso silencio en la sala de estar. La miré fijamente, congelada. Mi maleta estaba junto a la puerta, empacada con lo poco que podía llevarme. Mi papá permanecía cerca, silencioso como siempre, con los ojos fijos en el suelo. No me miraba. Margaret, por otro lado, sostuvo mi mirada con esa misma indiferencia férrea que siempre había mostrado hacia mí. No entiendo, logré decir con voz temblorosa. ¿Por qué me estás enviando lejos? Es lo mejor, dijo ella con tono cortante. Serás más feliz con tus familiares. Este arreglo no ha funcionado para ninguno de nosotros. Lo dijo tan casualmente, como si desarraigar mi vida fuera solo otro punto en su lista de tareas pendientes. Mi nombre es Louise y tenía 15 años cuando mi madrastra decidió que no pertenecía a su versión de familia. Mi mamá había fallecido cuando yo tenía 9 años y por un tiempo fuimos solo mi papá y yo. La extrañaba terriblemente, pero al menos estábamos unidos. Entonces Margaret entró en escena. No era cruel, no abiertamente, pero tampoco intentaba ocultar su desinterés por mí. Se casó con mi papá, trajo a su hija Charlotte a la casa y actuó como si ellas fueran las únicas que importaban. Con el tiempo quedó claro que yo no era parte de sus planes. Me ignoraba en las cenas familiares, desestimaba mis logros y constantemente encontraba formas sutiles de apartarme. Mi papá nunca me defendió. Solo murmuraba algo sobre mantener la paz y me pedía que me esforzara más por llevarme bien. Cuando Margaret finalmente me envió a vivir con familiares lejanos, dejé de esperar que él me protegiera. La vida con mis familiares distó mucho de ser perfecta. No eran crueles, pero tampoco particularmente cálidos. Pasé la mayor parte de mi adolescencia sintiéndome como una huésped en su hogar, trabajando después de la escuela para ahorrar para la universidad y refugiándome en los libros para escapar de la soledad. Fue a través del voluntariado que encontré un sentido de propósito. Ayudar a otros me recordó que no era impotente. Me dio una dirección, una razón para seguir adelante. Para cuando cumplí 25 años, había construido algo propio, una organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a personas que habían sido ignoradas o rechazadas. El trabajo me llenaba de orgullo y por primera vez sentí que realmente pertenecía a algún lugar. No había pensado en Margaret en años, pero la vida tiene una manera de traer el pasado de vuelta cuando menos lo esperas. Los años pasaron y la amargura que sentía hacia Margaret comenzó a desvanecerse, no porque la perdonara, sino porque no tenía espacio en mi vida para ella. Había construido algo para mí misma, algo más grande que su rechazo. Mi organización sin fines de lucro, Horizontes Comunitarios, comenzó siendo pequeña, trabajando con escuelas y refugios con fondos insuficientes para proporcionar becas y recursos. Al principio éramos solo yo y un pequeño equipo de voluntarios, reuniendo donaciones y haciendo que las cosas sucedieran con pura fuerza de voluntad. Con el tiempo, sin embargo, la organización creció. Con cada proyecto exitoso, nuestra reputación se extendió, y también el apoyo. Para cuando cumplí 32 años, Horizontes Comunitarios se había convertido en una de las organizaciones sin fines de lucro más respetadas de la región. Gestionábamos becas, financiábamos negocios locales e incluso ayudábamos a familias en dificultades a reconstruir sus vidas. Una tarde estaba sentada en mi oficina revisando solicitudes de becas. Era mi parte favorita del trabajo, leer historias de perseverancia y decidir cómo ayudar mejor a las personas que trabajaban duro para mejorar sus vidas. Mi asistente, Evelyn, entró con una nueva pila de solicitudes. «Tengo otro lote para ti», dijo, dejando la pila en mi escritorio. «Gracias», dije, tomando la primera carpeta de arriba. El nombre en la solicitud me dejó helada. Margaret Bennett. Por un momento solo miré la página. Su nombre saltó ante mí como una pesadilla resurgiendo después de años de letargo. Lentamente, hojeé la solicitud. Estaba solicitando financiamiento para salvar un pequeño café que había abierto después de retirarse de su trabajo corporativo. Solté una risa temblorosa mientras la absurdidad de la situación me invadía. Margaret Bennett, mi madrastra, la mujer que me había rechazado sin pensarlo 2 veces, me estaba pidiendo ayuda a mí.
Evelyn notó mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó. Me aclaré la garganta, devolviendo la carpeta a la pila. Sí, solo un nombre familiar, eso es todo. ¿Familiar bueno o familiar malo?, preguntó arqueando una ceja. Digamos que es complicado, respondí. Esa noche no podía dejar de pensar en ello. La ironía era casi poética. La mujer que una vez me había dicho que no pertenecía a su familia ahora estaba recurriendo a mi organización en busca de ayuda. Parte de mí quería reír, pero otra parte sentía algo más, enojo tal vez, o tristeza. Después de todos estos años, las acciones de Margaret aún persistían en los rincones de mi mente, recordándome el rechazo que tanto había trabajado para superar. Pero esto no se trataba solo del pasado ahora. Tenía el poder de decidir cómo terminaría esta historia. A la mañana siguiente me senté en mi escritorio con la solicitud de Margaret extendida frente a mí. Mi café se había enfriado, pero apenas lo noté. Los detalles de su solicitud pintaban un cuadro de desesperación. Su café estaba en dificultades debido al aumento de costos y la disminución del tráfico de clientes. Necesitaba financiamiento para mantener las puertas abiertas, pagar a sus empleados y mantenerse a flote. Casi podía escuchar su voz en mi cabeza justificando la situación. Es por el bien común, habría dicho, como si su lucha borrara todo el daño que me había hecho. Evelyn tocó la puerta y asomó la cabeza. Oye, tenemos esa reunión de la junta en 20 minutos, ¿estás lista? Asentí, cerrando la carpeta. Sí, estaré allí. Ella dudó. ¿Segura que estás bien? Has estado callada hoy. Forcé una pequeña sonrisa. Estoy bien, solo tengo mucho en mente. Cuando se fue, me recliné en mi silla mirando al techo. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Rechazar su solicitud por despecho? ¿Aprobarla y pretender que el pasado no importaba? Ambas opciones se sentían incorrectas. Más tarde ese día llamé a mi mentora, Claire. Ella había estado ahí para mí desde los primeros días de Horizontes Comunitarios, guiándome en decisiones difíciles y ofreciendo sabiduría cuando más la necesitaba. ¿Qué tienes en mente?, preguntó tan pronto como respondió. Le expliqué la situación, tratando de mantener mis emociones bajo control. Parte de mí quiere tirar la solicitud a la basura, admití. Pero otra parte siente que no sé, como si esto fuera algún tipo de prueba. Claire guardó silencio por un momento. ¿Crees que ella sabe que es tu organización? No, dije firmemente. No habría solicitado si lo supiera. Entonces la pregunta no es sobre ella, dijo Claire. Es sobre ti. ¿Qué tipo de persona quieres ser en este momento? Sus palabras me golpearon duro. Quiero hacer lo correcto, dije, aunque mi voz tembló. Entonces tómate tu tiempo, respondió. No tienes que decidir hoy. Esa noche abrí el archivo de Margaret de nuevo, esta vez con una mente más tranquila. Su café podría no ser mi preocupación, pero sus empleados sí lo eran. No merecían perder sus trabajos debido a su mala gestión. Me di cuenta de que no solo estaba decidiendo el destino de Margaret, estaba decidiendo qué tipo de líder quería ser. Al cerrar el archivo, me hice una promesa. Lo que eligiera sería una decisión con la que pudiera vivir. A la mañana siguiente comencé a investigar la situación de Margaret con mayor detalle. Quería entender exactamente con qué estaba lidiando antes de tomar cualquier decisión. Usando los registros públicos de su negocio, armé una imagen más clara de las dificultades del café. No fue difícil ver dónde habían salido mal las cosas. Se había extendido demasiado, sacando préstamos para expandirse sin presupuestar adecuadamente los costos crecientes. Su menú estaba desactualizado, su marketing era inexistente y las reseñas de los clientes pintaban una imagen de servicio inconsistente. Suspiré cerrando mi laptop. Era la clásica Margaret, orgullosa, impulsiva y demasiado terca para pedir ayuda hasta que era casi demasiado tarde. Más tarde esa tarde, Evelyn me encontró mirando la solicitud nuevamente. «Sabes», dijo acercando una silla, «si esto te está pesando tanto, tal vez necesites mirarlo de manera diferente.
Arqueé una ceja. ¿A qué te refieres? Bueno, comenzó inclinándose hacia adelante, ¿por qué no separar lo personal de lo profesional? Olvida quién es por un momento. Si esta fuera solo otra solicitud, ¿qué harías? Sus palabras me hicieron reflexionar. Era una buena pregunta y no tenía una respuesta fácil. Probablemente aprobaría financiamiento parcial, admití después de un momento. El café tiene potencial si se maneja adecuadamente. Pero saber quién es ella cambia todo. Evelyn asintió. Por supuesto que lo hace. Pero no solo estás decidiendo su destino. Estás estableciendo un ejemplo para ti misma, para esta organización y para todos los que alguna vez te han admirado. Sus palabras resonaron con lo que Claire había dicho el día anterior. No se trataba solo de Margaret. Se trataba de mí, de los principios sobre los que había construido mi vida y mi carrera. Esa noche me senté con la solicitud una última vez. No estaba lista para decidir, pero me sentía más cerca de entender lo que debía hacerse. Comencé a redactar una propuesta, no para financiamiento completo, sino para una beca condicional. Si Margaret quería el dinero, tendría que cumplir ciertos requisitos, planes de marketing actualizados, mejoras operativas y talleres obligatorios para ella y su personal. No se trataba solo de darle dinero. Se trataba de darle una oportunidad de demostrar que podía cambiar. Para cuando terminé, el nudo en mi estómago se había aflojado. No era una solución perfecta, pero era una con la que podía vivir. El siguiente paso sería el más difícil, entregar mi decisión a Margaret personalmente. Llegó el día de finalizar mi decisión. Mientras estaba sentada en mi oficina revisando la propuesta que había redactado, mis emociones eran una maraña confusa de enojo, lástima y una determinación tranquila de mantenerme fiel a mis valores. Evelyn tocó suavemente la puerta y entró. Has estado mirando ese archivo durante horas, dijo sentándose frente a mí. ¿Estás lista? Creo que sí, respondí. Pero la parte difícil aún está por delante. Inclinó la cabeza. Vas a decírselo en persona, ¿verdad? Asentí. Es la única manera. Merece escucharlo directamente de mí. Evelyn dudó, luego colocó una mano en mi escritorio. Sabes que no le debes esto, ¿verdad? Después de todo lo que te hizo, nadie te culparía por enviar un correo electrónico y lavarte las manos del asunto. Lo sé, dije suavemente. Pero esto no se trata de ella. También se trata de mí. 2 días después estaba en el vestíbulo del café de Margaret. Era un espacio modesto con pisos rayados y un tablero de menú que no se había actualizado en años. El murmullo de las conversaciones llenaba la habitación, pero había una pesadez en el aire, un reconocimiento silencioso de que este lugar estaba luchando por mantenerse a flote. Margaret apareció desde atrás, sus ojos se agrandaron cuando me vio. Louise, dijo, su voz teñida tanto de sorpresa como de inquietud. Hola, Margaret, dije uniformemente. Se limpió las manos en el delantal, mirando alrededor de la habitación como si buscara una escapatoria. ¿Qué estás haciendo aquí? Levanté la carpeta que contenía su solicitud. Necesitamos hablar. Su rostro palideció cuando la comprensión llegó. ¿Tú eres quien revisa mi beca? Soy yo, confirmé con tono tranquilo pero firme. Busquemos un lugar privado para hablar. Nos sentamos en una pequeña oficina abarrotada en la parte trasera del café. Las manos de Margaret se agitaban en su regazo mientras yo abría la carpeta. He revisado tu solicitud, comencé manteniendo mi tono profesional, y tengo algunas ideas. Sus ojos se dirigieron a los míos. No sabía, comenzó, pero levanté una mano para detenerla. Esto no se trata de lo que sabías o no sabías, dije. Se trata del estado de tu negocio y de si creo o no que esta beca puede marcar la diferencia. Tragó saliva con fuerza, asintiendo en silencio. Expuse mis condiciones: financiamiento parcial supeditado a su participación en talleres, implementación de un plan de marketing y actualizaciones regulares sobre su progreso. Si aceptas estos términos, aprobaremos la beca, concluí.
Los labios de Margaret temblaron mientras asentía de nuevo, su voz apenas por encima de un susurro. Gracias. Su gratitud sonaba genuina, pero no podía deshacerme de la sensación de tensión persistente entre nosotras. Esto no era el final. Era solo el comienzo de un ajuste de cuentas muy necesario. El silencio en la oficina se sentía pesado después de que expuse los términos de la beca. Margaret estaba sentada frente a mí, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Para alguien que siempre había irradiado confianza, verla así se sentía casi surrealista. Aprecio esto, dijo finalmente, su voz irregular. Sé que no lo merezco. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Margaret no era alguien que admitiera faltas fácilmente, y escucharla decirlo ahora agitó algo en mí, enojo, lástima y un débil destello de algo que aún no podía nombrar. Esto no se trata de lo que mereces, respondí manteniendo mi tono constante. Se trata de las personas que dependen de ti. Tus empleados, tus clientes. Ellos merecen una oportunidad. Asintió, sus ojos cayendo a sus manos. No sabía que eras tú, dijo suavemente. Si lo hubiera sabido, no habría solicitado. Por eso necesitas escuchar esto, dije inclinándome hacia adelante. Me rechazaste, Margaret. Me hiciste sentir que no importaba, que no era parte de la familia. Y ahora estás aquí pidiendo ayuda. ¿Ves la ironía en eso? Se estremeció, sus hombros hundiéndose. Estaba equivocada, murmuró apenas audible. Quería sentirme reivindicada, disfrutar de la satisfacción de escuchar esas palabras, pero en cambio sentí un dolor en el pecho, un recordatorio de los años que había pasado cargando el peso de su rechazo. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, la pregunta escapando antes de que pudiera detenerme. Margaret levantó la vista, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. No lo sé, admitió. Cuando tu madre murió, pensé que podía manejarlo, pero no estaba lista para ti. Tenía miedo y tomé el camino fácil. Su voz se quebró y apartó la mirada. No excusa lo que hice, lo sé. Simplemente no sé cómo arreglarlo. Por un momento solo la miré fijamente, mis emociones eran una mezcla arremolinada de enojo, tristeza y algo parecido al cierre. Margaret no era la figura invencible que había construido en mi mente. Era defectuosa, rota y humana. Puedes empezar, dije finalmente, asumiendo la responsabilidad de tus acciones. No solo conmigo, sino con todos los que has decepcionado. Asintió lentamente, su expresión sombría. Lo haré mejor, susurró. No sabía si le creía, pero en ese momento no importaba. Esto no se trataba de su redención. Se trataba de que yo encontrara la fuerza para seguir adelante. Mientras me levantaba para irme, ella extendió la mano vacilante. Gracias, Louise. Por todo. Hice una pausa, encontrando su mirada. No me agradezcas, Margaret. Agradece a las personas que te dieron esta oportunidad. Y con eso, salí del café sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Al salir de ese café, sentí una extraña mezcla de emociones. Me había enfrentado a Margaret, había dejado al descubierto el dolor que había causado y había dado los primeros pasos para dejar ir el resentimiento que había cargado durante años. Pero por mucho que quisiera creer que este era el final, sabía que no lo era. Confrontaciones como esa rara vez atan todo en un lazo prolijo. De vuelta en mi oficina, me sumergí en el trabajo de aprobar la beca. El financiamiento no era solo para Margaret, era para sus empleados, sus clientes y la comunidad a la que su café servía. Evelyn y yo trabajamos hasta tarde esa noche, finalizando el papeleo y estableciendo los términos que Margaret había aceptado a regañadientes. ¿Crees que cumplirá?, preguntó Evelyn mientras revisábamos los documentos finales. Tendrá que hacerlo, respondí. Si no lo hace, se retira el financiamiento. Esto no es una limosna, es un salvavidas y viene con condiciones. Evelyn asintió, pero su ceño se frunció. ¿Y qué hay de ti? ¿Te sientes bien con todo esto? Me recliné en mi silla, dejando escapar un largo suspiro.
Creo que sí. Es complicado, pero al final del día, esto es más grande que ella o yo. Tengo que creer que hacer lo correcto valdrá la pena a largo plazo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Margaret comenzó a asistir a los talleres obligatorios que habíamos organizado, aunque permaneció reservada y distante durante la mayoría de ellos. Podía ver que estaba incómoda, fuera de su elemento, pero se presentaba y hacía el trabajo. Richard, uno de los capacitadores que habíamos contratado para los talleres, me daba actualizaciones regulares. Está progresando, dijo durante una de nuestras reuniones. Lentamente, pero está ahí. Al menos se está empezando a escuchar. Eso es algo, respondí, aunque no pude evitar preguntarme si duraría. Una tarde recibí un correo electrónico de Margaret. Era corto, casi incómodo, pero me tomó por sorpresa. Louise, quería agradecerte por darme esta oportunidad. Sé que no lo merezco, pero lo estoy intentando. Espero que algún día pueda probártelo. Miré la pantalla, releyendo las palabras hasta que se borraron. No era mucho, pero era más de lo que había esperado de ella. Progreso, dijo Evelyn cuando le mostré el correo. Tal vez, respondí, aunque no estaba lista para llamarlo así todavía. A medida que el café comenzó a estabilizarse, vi el impacto de la beca tomando forma. El tráfico de clientes aumentó, las nuevas estrategias de marketing trajeron clientes nuevos y los empleados parecían más energizados. Margaret ya no era la imagen de orgullo y control que había conocido al crecer. Estaba humillada y, aunque no confiaba en ella completamente, podía verla intentándolo. Por primera vez, me permití sentir una pequeña medida de esperanza. Tal vez esto no era solo una segunda oportunidad para ella. También lo era para mí. La transformación del café fue gradual pero innegable. Las nuevas estrategias de marketing trajeron un flujo constante de clientes y los talleres habían ayudado a Margaret y su personal a encontrar su equilibrio. El café comenzó a zumbar con una energía tranquila que no había visto cuando entré por primera vez por sus puertas. Richard me llamó una tarde con una actualización. Margaret realmente se está adaptando a los talleres, dijo. Incluso ha comenzado a mentorear a algunos de sus empleados más jóvenes. Es como si finalmente se hubiera dado cuenta de lo que significa liderar con el ejemplo. «Wow», respondí sorprendida. Eso es inesperado. Todavía tiene sus momentos, agregó con una risita. Pero, ¿acaso no los tenemos todos? Me reí, pero la verdad era que no sabía qué pensar de ello. Margaret había pasado tantos años siendo desdeñosa y egocéntrica que era difícil creer que fuera capaz de un cambio real. Pero no podía negar el progreso que estaba haciendo, tanto en el café como aparentemente en sí misma. Unas semanas después decidí visitar el café sin previo aviso. El lugar estaba lleno de actividad cuando llegué. Los clientes conversaban en las mesas, los empleados trabajaban eficientemente detrás del mostrador y el olor a pan recién horneado llenaba el aire. Margaret estaba en la caja registradora charlando calurosamente con un cliente. Era una imagen que nunca pensé que vería, su sonrisa genuina, su postura relajada. Me notó de pie cerca de la puerta y me hizo señas. «Louise», dijo, su tono sorprendentemente cálido. «No te esperaba». Pensé en pasar a ver cómo van las cosas, respondí mirando alrededor del café bullicioso. Parece que el negocio va bien. Lo está, dijo con un destello de orgullo en sus ojos. Gracias a ti. Sus palabras me tomaron desprevenida. No es solo gracias a mí, dije. Hiciste el trabajo. Te lo ganaste. Margaret dudó, luego asintió. Aún así, no habría llegado aquí sin tu ayuda. Nos sentamos en una de las mesas y por primera vez nuestra conversación se sintió casi normal. Habló sobre los desafíos de administrar el café, las lecciones que había aprendido en los talleres y sus planes para el futuro. No pensé que disfrutaría mentorear, admitió. Pero ha sido gratificante. El personal más joven me recuerda a mí misma cuando recién empecé. Se siente bien ayudarlos a encontrar su camino. Escucharla decir eso agitó algo en mí.
Tal vez las personas podían cambiar si se les daba la oportunidad. Al salir del café ese día, me sentí más ligera. El viaje de Margaret no había terminado, y el mío tampoco. Pero por primera vez, sentí que nos estábamos moviendo en la dirección correcta, por separado pero con un respeto renovado por los caminos de cada una. Ayudarla no se trataba de redención o reparar el pasado. Se trataba de mantenerme fiel a mí misma y a los valores que me habían formado. Y al hacerlo, había encontrado una sensación de paz que nunca pensé posible. En las semanas posteriores a mi visita al café, me encontré reflexionando sobre el giro inesperado de los acontecimientos. El progreso de Margaret era innegable y, si bien no estaba lista para reescribir nuestra historia, no podía ignorar los cambios que había visto en ella. Una tarde estaba sentada en mi escritorio revisando un nuevo lote de solicitudes de becas. Se sentía bien volver al trabajo que siempre me había mantenido centrada, pero el archivo de Margaret persistía en el fondo de mi mente como un capítulo inacabado. Evelyn entró con su energía habitual, colocando una taza de té en mi escritorio. «Has estado callada últimamente», dijo apoyándose en el marco de la puerta. «¿Todavía pensando en Margaret?» Asentí, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. «Es extraño. Durante tanto tiempo me dije a mí misma que no me importaba ella ni lo que pensara de mí. Pero ahora no sé. Verla cambiar es más difícil de lo que esperaba». «¿Más difícil cómo?», preguntó Evelyn con tono curioso. «Porque significa que no puedo aferrarme a la ira», admití. «Ya no es la misma persona que me envió lejos. Y eso me asusta de cierta manera». Evelyn sonrió gentilmente. «Dejar ir la ira no es debilidad, Louise. Es fortaleza. Significa que estás avanzando, incluso si ella todavía está poniéndose al día». Sus palabras resonaron más de lo que esperaba. Tal vez Evelyn tenía razón. Tal vez era hora de dejarlo ir, no de perdonar completamente, sino de liberar el peso del resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Esa noche me senté junto a mi ventana, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Pensé en todo lo que me había llevado hasta aquí, el rechazo, la lucha, las decisiones que había tomado para construir una vida que se sintiera significativa. No necesitaba la aprobación o validación de Margaret. Me había demostrado a mí misma que era capaz, que podía prosperar a pesar de sus dudas. Pero también me di cuenta de que aferrarme al pasado solo me retrasaría. Con una respiración profunda, tomé una decisión. Continuaría apoyando el café mientras Margaret mantuviera sus esfuerzos, no por ella, sino por las personas que dependían de él y por mí, para honrar a la persona en la que me había convertido. Esto no se trataba de arreglar el pasado. Se trataba de avanzar, con o sin ella. Un mes después recibí un correo electrónico de actualización de Richard sobre el café de Margaret. El asunto decía, hito alcanzado. Curiosa, lo abrí para encontrar un informe detallado sobre sus éxitos recientes. Las ventas se habían triplicado desde la implementación de las nuevas estrategias, la retención de empleados había mejorado y las reseñas de los clientes eran brillantes. Adjunta al correo había una foto de Margaret de pie detrás del mostrador, sonriendo mientras le entregaba un pastel a un cliente. Por primera vez se veía genuinamente feliz, no solo orgullosa o decidida, sino contenta. Miré la imagen durante mucho tiempo, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar del todo. Esto era lo que había esperado cuando aprobé la beca, no solo recuperación financiera, sino crecimiento personal. Margaret había encontrado una manera de adaptarse, de liderar, de construir algo significativo nuevamente. Pero lo más importante, me di cuenta, era que yo había encontrado una manera de dejarlo ir. Esa noche Evelyn y yo salimos a cenar para celebrar los logros recientes de Horizontes Comunitarios. Sobre un plato de pasta humeante, se inclinó sobre la mesa y dijo, «Entonces, ¿qué sigue para ti?» Arqueé una ceja. «¿A qué te refieres?» «Quiero decir, has construido esta increíble organización sin fines de lucro, te has enfrentado a los fantasmas de tu pasado y has salido más fuerte. ¿Cuál es lo próximo grande en tu horizonte?» Sonreí, considerando su pregunta. «Honestamente, creo que solo quiero seguir haciendo lo que estamos haciendo.
Ayudar a las personas, marcar la diferencia. Pero tal vez, me detuve mientras una idea se formaba en el fondo de mi mente. Tal vez que, presionó, sus ojos iluminándose. Tal vez es hora de expandirse, dije lentamente. No solo becas, sino programas de mentoría, talleres para personas como Margaret, dueños de negocios que necesitan orientación y apoyo para adaptarse. Evelyn sonrió. Esa es la Louise que conozco, siempre pensando en el futuro. Mientras caminaba a casa esa noche, sentí una sensación de claridad que no había sentido en años. El trabajo que había hecho con Horizontes Comunitarios siempre había sido más que solo becas o números. Se trataba de darles a las personas una oportunidad de crecer, de cambiar, de convertirse en mejores versiones de sí mismas. El viaje de Margaret me había mostrado que el crecimiento era posible, incluso en las circunstancias más improbables. Y aunque todavía no confiaba completamente en ella, podía reconocer su progreso sin cargar con el peso del pasado. No necesitaba el cierre de ella. Lo había encontrado en mí misma. A la mañana siguiente envié una respuesta al correo electrónico de Richard. Excelente trabajo, escribí. Mantengamos el impulso. No fue ostentoso ni dramático, pero fue suficiente. Por primera vez me sentí libre. Libre para seguir adelante, para soñar en grande y para dejar que el pasado fuera justo eso, el pasado.